Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, como veis en el título, a petición de uno de los patronos del canal que dedica esta reseña a su amigo Luis Martín. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un besito en la polla a los dos. Vamos a reseñar esta película alemana del año 2003, muy interesante y que agradezco mucho que me hayan solicitado porque es una película que tengo en grata estima, llamada Goodbye Lenin, es decir, Adiós Lenin. Producción de Wolfgang Becker, que probablemente tenga en esta cinta su obra más conocida a nivel internacional, posiblemente su propuesta más interesante, a falta quizá de algún otro producto que esté a la talla, y que cuenta en el papel protagonista como cabeza de reparto y que probablemente será el único rostro conocido fuera del país germano, al actor germano-español Daniel Brühl, que bueno, ya sabéis que este tío ha hecho de todo, habla varios idiomas y bueno, aquí está en su tierra natal, en una de sus tierras natales, en la de su padre, claro, pues está haciendo este trabajo en el que interpreta a un joven alemán, pero no un joven alemán cualquiera. Bueno, en realidad sí, en realidad es un joven alemán cualquiera, pero específicamente es un joven alemán cualquiera de la Alemania del Este. Es decir, esta película nos traslada a los tiempos en los que pues Alemania y parte de Europa estaba dividida en el bloque occidental y el que estaba bajo la influencia soviética. Y bueno, pues el protagonista, como habitante de la RDA, de la República Democrática Alemana, bajo la influencia soviética, pues ve pasar los días con apatía, con desinterés, con cierto grado de cinismo, como mucha juventud que veía un futuro incierto, y justo la película sitúa los hechos en momentos previos a la caída del muro de Berlín, es decir, básicamente de cuando se derrumbó, vamos, como un castillo de naipes, la Unión Soviética, y la vida de millones de personas de todo el mundo, por así decirlo, cambió pues un poco de la noche a la mañana, ¿no? El capitalismo triunfaba, el socialismo o comunismo perdía, vamos a decirlo así, y la Alemania volvía a estar reunificada una vez más en, bueno, un momento que para mí ha sido de los más bonitos y gloriosos de la humanidad. Hay algunos piojosos muertos de hambre, asquerosos, que dicen que no, que la caída del muro de Berlín fue una tragedia que los soldados, que los civiles de un lado y del otro se lanzaran en avalanchas contra un muro vergonzoso, ese telón de acero, ¿no?, que dividía a gente que pertenecían a la misma familia, amigos, gente que quedó separada de sus semejantes por política, por ideología, por esa guerra fría, ¿no? Y bueno, la gente se abalanzó contra el muro, empezó a tumbarlo a mazazos, a golpetazos, y la gente empezó a celebrarlo, a abrazarse, a reír. Los alemanes, los humanos, estaban juntos una vez más, sin un muro patético dividiendo a la gente, custodiado por guardias en el lado soviético. Y bueno, esto pues se tradujo en muchas cosas. Y lo que hace esta película, para no hacer simplemente un retrato anodino del hecho, porque entonces hubiera podido quedar en un mero documental, es crear unos personajes en una familia promedio de la RDA y crear una especie de situación de shock a través del personaje de la madre, ¿no?, que es la jefa de la familia y la madre del protagonista que interpreta Daniel Brühl. También tiene este personaje una hermana. Y lo que hace es, bueno, mostrarnos cómo la madre es una convencida socialista, una convencida del partido, que hace pues todo tipo de activismo político, redactado de cartas para enviarlas al gobierno, etcétera. Y bueno, en una manifestación que se está produciendo en ese momento en Berlín, hay un montón de gente joven, gente de mediana edad, manifestándose pues, en contra del gobierno, de la represión del gobierno de la RDA, y la madre ve a su hijo, claro, ella tan convencida, tan rojita que es ella, ve a su hijo en la manifestación y se desmaya, no se lo espera de un buen chico como su hijo, ¿no?
El personaje de Daniel Brühl pues tampoco estaba haciendo nada especial. De hecho, lo vemos en la manifestación comiéndose una manzana tranquilamente, gritando sin muchas ganas, porque esa era la realidad que había, sobre todo para la juventud. Nada cambiaba, era una vida sin perspectivas, sin futuros, todo en ese mundo gris que el comunismo, que el socialismo deja para la gente del común. Pero la mujer, bueno, se lleva un susto y se desmaya, queda en un coma. Y el tema es que en el lapso en el que ella está en coma, cae el muro de Berlín. El socialismo se derrumba y toda la Alemania queda reunificada, digamos que la parte capitalista absorbe al lado comunista y, bueno, empiezan a entrar las empresas, empieza a circular el libre mercado, cambia el estilo de vida de los alemanes que habían tenido esa realidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El tema es que la madre despierta cuando estos cambios ya están entrando en vigor y el médico le advierte a sus hijos que no deben exponer a su madre a situaciones de mucho estrés porque su corazón está delicado y si vuelve a sufrir un shock como el que sufrió, podría fallecer. Entonces la gracia de la película es que su hijo se va a intentar encargar de que su madre no se entere de nada de lo que ha ocurrido, que no se entere de que ha caído el muro de Berlín, que el socialismo, que la URSS se ha desintegrado, se está desintegrando, nada. Va a intentar llevarla a casa como si nada hubiera pasado, teniendo que montar un show hiperbólico con la ayuda de un amigo suyo, de su familia, de amigos de la madre, para mantenerla engañada, para mantenerla en esa burbuja, para que ella pues no se escandalice. Porque claro, imaginaos en esa situación, seáis de la ideología que seáis, ¿no? O por ponerlo en un ejemplo contemporáneo, imaginaos que pues sois cubanos o venezolanos y tenéis un día un accidente, quedáis unos días en coma y cuando despertáis resulta que ha caído el gobierno, que yo qué sé, están por ahí los americanos y veis ahí que han instalado un Macauto nuevo ahí, coches nuevos, hay publicidad ahí de SpaceX, unas historias. Claro, sería un shock tremendo, dirías, ¿cómo ha pasado en estos días? Claro, algunos pensarán, sería maravilloso. Sí, claro, pero esto estamos hablando en el caso de una persona que no es afín a la izquierda, ¿no? Al socialcomunismo, pero claro, si eres una persona que está absorbida por estas ideas, una persona que está o metida en el Estado con un cargo público, pues claro, esto sería algo completamente, loquísimo, ¿no? Y bueno, la película pues juega a partes iguales con el drama y la comedia, es una película sencillamente brutal, es una película que es de las que mejores retrata lo que era la realidad de aquellos años, la realidad de aquellas sociedades de finales de los 80, principios de los 90, el contraste que había entre las dos Alemanias, ¿no? Porque, claro, hay países enteros que quedaron bajo la órbita soviética, Polonia, Hungría, pues bueno, estos tenían todo el país unificado en esto. Pero claro, el caso de Alemania, que se la partieron como un pastel y en Berlín llegó a estar ese muro patético, pues, claro, los alemanes del lado del este, de la RDA, ellos podían sintonizar en sus radios, en sus televisores, las emisoras que escuchaban en la RFA, ¿no? En la República Federal Alemana, en el lado capitalista, para que nos entendamos. Es decir, sabían muy bien lo que ocurría, no estaban quizá pues tan absorbidos, tan controlados por los poderes estatales como podía ocurrir en otras regiones de la Unión Soviética, sobre todo en Rusia, ¿no? Y bueno, sabían perfectamente lo que había, aunque no podían salir, aunque no podían escapar, porque claro, o se les asesinaba o sufrían represiones terribles, y si conseguían escapar, sus familiares eran reprendidos. Hay una película muy buena también sobre huida de un lado de Alemania al otro, que se llama Balón, os recomiendo que la veáis, tiene poquito tiempo, hace 1 o 2 años que me parece que la estrenaron, no sé si fue 2019-2020, muy interesante. Y es que esta película refleja muy bien el contraste. El nivel de vida de los alemanes del este y del oeste era relativamente parecido. Claro que obviamente no había el mismo grado de libertad, ¿vale? Obviamente en la RFA pues no es que hubiera una libertad completa, pero no tenía nada que ver. Y claro, pues eso es lo que abocó. Quizá la gente más mayor, ya más acostumbrada, que ya no tenía ese espíritu combativo, ya la edad no acompaña para estas cosas, pues quizás tenía asumida su realidad y ya está, no le daba muchas vueltas, pero la gente joven, pues, claro, muchos
tenían ganas de un cambio, tenían ganas de algo bueno, y bueno, ser joven es ser rebelde y es llevar la contraria a la línea dominante, ¿no? Pero ya digo, representa muy bien, representa en Daniel Brühl, el protagonista, esa apatía, esa desgana, ese como de... Sí, hay que quejarse porque hay que quejarse de algo, pero tampoco te rompas los huevos porque esto no va a ningún lado. O sea, obviamente el yugo soviético fue muy fuerte, por eso ahí está el error. En cuanto quisieron abrir la manita un poquito, eso se cayó. O sea, como un castillo de naipes, ¿no? Que le tiras una carta y eso se derrumba. Fue exactamente así. Ya está, un sucesivo intento pausado de supuestamente abrir la mano y tal, la mierda, la gente dijo una polla que te comas 2 veces, una por cada lado, o sea, y la realidad que es pues tan amarga y triste, esta película no la endulza, ¿vale? No te está queriendo vender la moto del Che, ¿no? Porque es verdad, la madre protagonista tiene una foto del Che, un póster del Che ahí en su cuarto, ¿no? Es como de wow, los nuevos comunistas, claro, ya... Todos estos viejos zorros soviéticos, Stalin, Lenin, esto ya estaba anticuado, ¿no? La sangre nueva, ¿no? La bilirrubina, pues lo más moderno que había habido, y ya tenía años, pues había estado pues quizás pues, en los revolucionarios de Hispanoamérica, y bueno, no intenta endulzarte esa realidad, ni venderte la moto de que, no, bueno, pues no vivías mal y tal, simplemente te muestra lo que fue el contraste del cambio, ¿no? Y cómo de amargada y gris podía ser la vida en un lado y en la otra pues holgada y cómoda, ¿no? Que también tenía sus problemas, lógicamente. Los alemanes de la RFA también protestaban y hacían sus quejas, pero no tenía nada que ver el nivel de control, represión o problemas que podían tener relacionados con el Estado en un lado que en el otro. Esta película sencillamente es entrañable. Hay muchísimas escenas que son, bueno, épicas, o sea, lo digo así, épicas. El ingenio en el guión es sustancialmente bueno, como esa escena en la que de repente empieza a caer una lona gigante de Coca-Cola por el lateral de un edificio y la madre está ahí sentada y el hijo lo ve, o la escena en la que está la estatua de Lenin, ¿no? Y que se la lleva volando un helicóptero, ¿no? Y esos planos con la música, o sea, tiene momentos verdaderamente mágicos, ¿no? Es que la gente que ya hemos nacido post-era del comunismo de la Unión Soviética, no somos conscientes de lo que era aquella realidad. Incluso para el otro bando, es decir, para el bloque capitalista. Por muchos años, ese miedo que hubo de que alguien apretaba un botón y había una guerra nuclear y saltábamos todos por los aires y convertíamos medio planeta o el planeta entero en un jodido erario. Eso estuvo ahí, ese miedo. De eso, bueno, no era un miedo que decías, Dios mío, ¿no? O sea, no empezó la gente a construirse búnkers por todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, sí. También en Corea del Sur, hay mucha gente que se construyó búnker. Japón, gente que tenía dinero. Pero, bueno, es verdad que era como una especie de amenaza velada, ¿no? Como soterrada. Una cosa que estaba ahí. No la podías ver ni tocar, pero sabías que estaba ahí. Y, bueno, sabías que había una mitad del mundo que tenía una realidad completamente diferente a la otra. Había manipulación de los dos bandos, luego pasaron años hasta que se empezó a saber algunas de las cositas malas, especialmente. También hay muchas cosas que el Kremlin, que el actual gobierno ya ruso, es decir, post-Unión Soviética, tiene bien guardadito bajo llave, ellos sabrán por qué. Pero bueno, todos tenemos en el ideario colectivo, en el ideario común, una pincelada, ¿no? Una pincelada leve de lo que fue la realidad soviética. Y eso que, ya digo, la RDA, la realidad fue mucho más holgada, mucho más tranquila, a comparación de otras regiones del interior de la URSS. No hablemos, ni hablemos de las zonas que estaban mucho más empujadas al este. Pero bueno, la realidad es lo que es. El ser humano busca la libertad, es algo innato. Y bueno, alguno, por seguridad, por confort, está más dispuesto que otro a aguantar que le controlen, que le vigilen y que le limiten, pero siempre hay un punto, en teoría, creo que todos entendemos, del que no se puede pasar. Y esto ya era, pues, en la URSS, en la RDA, era pisarte directamente el cuello. Ya digo, no se estaban muriendo de hambre ni nada de eso. Entonces, el ejemplo de la RDA me parece muy ilustrativo, porque ya el problema no es el meme de 60 millones de muertos, ¿no? O Holodomor. Tampoco hace falta que te vayas a eso. Si es que aunque el Estado fuese capaz
de proporcionar un nivel de estabilidad económica y de riqueza relativa más o menos aceptable, hay un deseo innato de la gente, de libertad, de tener margen de movimiento, de no tener que estar pasando siempre por un aro para conseguir absolutamente todo. Y que ya te tocará un coche si se puede, y que ya te tocará esto cuando toque, y venga trámites, y venga burocracia, y ni se te ocurra alzar la voz ni quejarte, porque aquí no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta película creo que lo ejemplifica muy bien. Las interpretaciones, la de la madre, la hermana, un trabajo encomiable. Daniel Brühl, como siempre, se sale, hace un trabajo espléndido, eso que aquí estaba pues más joven, quizá con menos experiencia, pero lo hace muy bien. Este tío pasa perfectamente como español o como alemán nato, obviamente. Lo digo por el acento de ambos idiomas. Y bueno, sostiene en esta película el peso de la trama él solito, sin despeinarse. Y es una película, pues ya digo, hay momentos emotivos, hay momentos tiernos, hay momentos excepcionalmente cómicos. Y es una película que retrata muy bien incluso cierto grado de ridiculez de lo que era el bloque soviético, de ese hieratismo, esos formalismos constantemente vigilados y controlados por el Estado, y cómo contrasta cuando ya se entra en ese bloque liberal, ¿no? O de más libertad, y bueno, se dice pues vea y haga lo que usted vea conveniente, exprésese, etcétera, ¿no? Y bueno, es una película, ya digo, siempre ha sido de mis favoritas. Esta además creo que la descubrí en clase, es una película que a veces se pasa en los colegios, veo muy bien que se pase este tipo de películas porque además hace una crítica al comunismo tampoco sin mala hazaña, ¿no? Si ya digo, sin irse a lo más crítico, que a veces también está un poquito manido, ¿no? Que si el hambre, que si, oh Dios mío, las enfermedades, la muerte, un gulag, o sea, está muy bien porque te demuestra que sin irte a eso ya puede pintarle la cara a la escoria marxista sin ningún problema, ¿no? Y yo creo que eso está francamente bien. Trabajo, bueno, una bofetada de guante blanco, sutil, pero hace pupa. Y la película es entretenida y vale mucho la pena. Por lo menos es de esas películas que yo creo que tienes que ver una vez en la vida. Verdaderamente un clásico de la década de los 2000 y uno de los mejores trabajos de Daniel Brühl. Bueno, pues dicho esto, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no habéis hecho, poned ahí vuestros comentarios, qué escena os parece la más memorable de la película, con qué momento os quedáis, o qué situación os llama más la atención en cuanto al contraste de vida capitalista y comunista. Y bueno, pues deciros que si queréis alguna reseña a vuestro gusto como esta, acceder a ventajas exclusivas como ver las reseñas antes que nadie, etcétera, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a PayPal y el link a Patreon. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.